Javier, Adrián, Zulín, Presente, pastor. Buenas ¿cómo noches. estás? ¿Qué tal? Qué bueno verte. Y Sol es la que ha salido. Está en examen, pastor. Ah, sí, claro, ella nos dice que siempre Sí, está sí, con está en examen. el asunto de ambas cosas, ¿no? Sí, Su es universidad y todo, bueno. valiente, Voy a muy, hacer dos cosas a la vez, no, si no es tan sí, fácil, ¿no? Y al mismo tiempo, claro. Una siervaza, pastora. sí, sí, tiene que Tremenda. tener una capacidad para estar atento en todo. Pero bueno. Bien, aquí está, encontré el dato que ustedes estaban buscando con respecto a la iglesia y a la iglesia local, ¿ya? ¿Cuál es el aspecto aquí importante? El artículo 6, ¿ya? Seis. El artículo Está en 6 esto, pastor, dice, está en esto de acá, en el antiguo, sí, ¿no? sí, en el antiguo y también el nuevo, o sea, no le hemos cambiado, ¿ya? De 2013 yo tengo, pastor. Ya, en el inciso D, en la parte D dice, ¿Qué página es? o sea, para cumplir su fin, no sé, página 5. Ya. Para cumplir su fin principal, la IPQP tendrá los siguientes principios, ¿ya? Bueno, el primero es la adoración a Dios, ¿no? Ya, Ujú, estableciendo el culto cristiano, ya. B, predicar, enseñar y difundir el ujú, Evangelio. C, mantener y defender los principios doctrinales ujú. y la organización presbiteriana. D, es- aquí está la parte, esta de aquí. D, Establecer. dice aquí, establecer y sostener la Iglesia de Jesucristo como entidad autónoma económica, política y evangélicamente, como autosostenedora, autogobernadora y automisionera. Bueno, ahí está el asunto, está la palabra entidad autónoma, ¿ya? Ahora, esto hay que interpretarlo, porque también ahí viene el otro problema, dice, no, es la iglesia es autónoma, entonces ya, no, la iglesia no es autónoma en sí misma. La IPCRISTOP lo que hace es, dice, mantener, establecer y sostener la iglesia, ¿ya? De Jesucristo, ¿no? Como entidad autónoma, y luego dice económica y política y evangélica, ¿no? Como autosostenedora, autogobernadora y automisionera. Todo eso es la idea. O sea, entidad autónoma para que se mantenga a sí misma, ¿no? Para que no dependa de nadie, ¿no? Esa es la idea. Por eso que aquí dice autosostenedora, autogobernadora y automisionera. Entonces no dice que la iglesia es entidad autónoma para decidir lo que quiera ya. ¿Se dan cuenta? Entonces hay que Autonomía interpretar esa individual, idea. no tiene autonomía individual. Claro, no es una autonomía individual, exacto. Ujú, Ya, es una autonomía que está en función de su economía, la política, el carácter evangélico, ¿no? El aspecto económico, ¿no? Sostenedora, gobernadora y misionera, ¿no? ¿No? Autosostenedora, autogobernadora y automisionera. Se gobierna a sí misma, bueno. Tanto se gobierna a sí mismo porque ahí está el consistorio, pues. No, el consistorio es el sistema de autogobierno, ¿no? Se elige a los hermanos, a los ancianos, para que estén gobernando, ¿no? O sea, la iglesia local no la gobierna la IPQP, la gobierna, ¿qué cosa? El consistorio, ¿sí o no? Entonces, la autonomía está limitada con respecto a estas cosas, ¿ya? Y hay que leerlo en ese sentido. Si no, entonces habría que borrar esta palabra, ¿no? ¿Ya? Porque no es entidad autónoma en sí misma, o como dijo creo Julio, entidad autónoma individual, ¿no? No es, ¿ya? Y en cuanto al pastor, no dice nada tampoco, no dice eso, ¿ya? No dice que el pastor es autónomo,
que la iglesia es autónoma, pero ¿autónoma en qué? Ahí no dice en sus decisiones, ahí no dice en su organización, ahí no dice en su, en su visión particular, no. Acá dice que es autónoma en cuanto a su economía. O sea, la economía, ¿no? La iglesia es la que tiene que apuntar a tener una economía, ¿no? Que no dependa o que no tenga necesidad, ¿no? Ni siquiera de la denominación, ¿no? Más bien aporte, ¿no? Eh, También es política en el sentido de la conducta. ¿Qué tipo de política tiene la iglesia? Que es la que sigue la Episcopé, ¿no? Ujú. Y es evangélica en el carácter, ¿no? No puede ser de otra manera, ¿no? Y, y en ese sentido también es autosostenedora, o sea, se sostiene a sí misma, autogobernadora, se gobierna a sí misma, y automisionera, también hace la misión, ¿no? Por iniciativa propia, ¿no? No tiene que indicar la denominación, no tiene que decir, haga tal cosa, ¿no? Desde esa perspectiva está. Ah, Bueno, ya está bastante. aclarado, ¿no? Amén. Sí, sí. No, no, entendí. O no sé si no está aclarado, a ver. O sea, sí, sí lo entendí con respecto a eso, pastor. Con respecto, o sea, a lo que está en el estatuto está comprendido. Sino, bueno, solamente era el tema es que en el caso de alguna problemática de la iglesia, ¿no? Yo, refiriéndose, es decir, a este tema de la teología práctica, ¿no? ¿Cómo controlamos? Por decir, si hay un problema, digamos, un problema conyugal en una pareja y Ya, tenemos que resolver eso. eh, ¿Cómo puede controlar o saber qué decisiones, si son correctas o no, se está tomando? ¿Cómo el presbiterio lo sabría? Si se está orientando bien o si está tomando alguna decisión correcta con respecto a ese problema, ¿no? O sea, ya, ya. como un Primeramente, ahí como un la ejemplo. decisión es del pastor, el pastor que está tratando y que tiene que hacer la pastorada. Si él decide o toma una mala decisión, es responsabilidad de él, es responsabilidad. No se le puede disciplinar por eso, a menos que él esté implicado en la situación o el caso. Ahí es otra cosa. ¿Ya? Pero eso implicaría, pastor, como el riesgo, no sé, como hace un momento el hermano Luis de Trau, de que pueda en algún momento tomarse el riesgo del tema de la membresía, ¿no? ¿Qué tanta, o ¿Ya? sea, cuánto producción ha habido, o cuánto, entonces, bueno, producción es la palabra incorrecta, creo, en el tema de crecimiento, ¿no? Crecimiento Claro. en la congregación, tanto en número como en el conocimiento, ¿no? En lo espiritual también. Eh, ¿cómo controlar eso en todo caso? Ya, ahí es otra cosa. Yo creo que el asunto por ahí va ya a la función que tenga el presbiterio o los directivos, ¿no? Tanto regionales como nacionales, para que también controlen esos aspectos, ¿no? Porque tampoco pues, se puede hacer, porque como dije, que es autónoma, entonces no te puedes meter ni en la tarea del pastor, pero si una situación ahí no está muy bien, hay que evaluar el asunto y evaluar también al pastor y la implicancia de que si está haciendo o no un buen ministerio, ¿no? Tiene que intervenir o de alguna manera para apoyarlo, para ayudarlo, para que tome mejores decisiones. Una vez que hemos visto eso, si él se corrige, correcto, adelante. Pero si no se corrige y sigue siendo y cometiendo errores, entonces no es apto para el ministerio, ¿no? Simplemente se le tendría que este, combinar a que renuncie, pues, ¿no? ¿No? ¿Ya? Porque no se le puede sacar, ¿ya? A menos que haya un pecado flagrante, ¿no? Si es un Claro, pecado, sí, ahí sí, pero por ser mal ministro o porque no decide o no organiza bien, a veces eso también perjudica, ¿no?
¿no? Entonces me parece que por ahí debería ser ese aspecto. Pero bueno, entonces ahí lo que se necesita es que los directivos sean más ejecutivos, ¿no? Entrar al plano ya, cuando ya una situación ha rebasado el ministerio del pastor y no ha sabido o no sabe cómo establecer lo conveniente, entonces creo que ahí tiene que haber un apoyo o alguien, digamos, delegado por el presbiterio para que vea el caso, ¿no? ¿No? Ah, Bueno, ah, gracias. ese es mi parecer. Yo digo que no está escrito en ningún reglamento, ninguna cosa ahí, pero yo sí tomaría esa decisión. O sea, y creo que es lo más pastoral, me parece, ¿no? Pastor, una consulta. Pastor, ¿me escucha? Sí, sí, Ya. El asunto es que muchos pastores han sido invitados a la presbiteriana. Muchas iglesias han ya, sido invitadas a la presbiteriana. sí, Pero, sí, sí. pero ¿qué pasa? No se ha hecho, no han tenido una actualización de cursos. Como a mí, en caso mío, el pastor Timoteo me está exigiendo hasta que ellos vean ¿cómo se llama, no? Mi interés y mi aprovechamiento. Ujú, Y bien, ¿no? Porque me encanta, porque así hago, deslindo mi teología, deslindo ujú, mi filosofía cristiana, ¿no? Y estoy ujú, muy a gusto porque reviso y verdad que me encuentro con cosas muy actuales, ¿no? Escucharle a su persona, escucharle a varios pastores, y aprendo más de ello. Entonces, sé pues que soy presbiteriano, he ujú, abrazado este tipo de vida, este ujú, principio de fe, ujú, y me corrijo cada día más. Entonces, yo creo que los pastores deben tener un tiempo en el retiro. Hubiese gustado que se haga, pues, aunque sea un test, ¿no? Para ver, porque es muy bueno revisar sí, doctrinas, muy sí, buenas. sí, A veces estamos tocando, sí, pues, sí, pre es o verdad. post milenialistas, tenemos. O a veces Ujú, dice que somos, dice, yo tengo, somos, ¿cómo se llama? Calvinistas, pero mm, en sí no fundamentan lo que es la doctrina del calvinismo. claro, claro, eso lo entiendo. O sea, había que afirmar esos aspectos porque, eh, por ejemplo, yo de teología, ya, ya, yo soy calvinista, ¿no? Desde antes. No trabajé en la iglesia presbiteriana, recién en el contacto que hice con la IP Cristo P, a la que también, por otro lado, me interesó por su lado más abierto en cuanto al Espíritu Santo, ¿no? Pero que tampoco es muy compartido aquí y más bien tiene una tradición propia de iglesias presbiterianas nacionales, ¿ya? Pero está en ese juego, entre que sí y no, y, no, y sí y no. Entonces, eso también hay que trabajarlo bien, ¿no? Para que afirmar el asunto, ¿no? Estamos de acuerdo con el funcionamiento de todos los dones, perfecto. Entonces, eh, ¿cómo canalizar esas cosas, ¿no? Ese es uno. Lo otro sería el hecho de que, eh, si bien es el sistema de gobierno el que nos hace presbiterianos, ¿ya? Y cómo hacer también para actualizar este tipo de gobierno, porque este, la actitud muchas veces es de decisiones porque que vienen pues de hace, o sea, la actitud de básicamente no decisiones, la actitud del manejo, ¿no? Es de institución pues de hace de los 80 o de los 70, ¿no? Y ya estamos en 2023. Entonces necesitamos un poco actualizarnos en ese aspecto, ¿no? Eso Sí. yo creo que es este elemento y entrar en función al beneficio de la obra, ¿no? Y de paso, esta idea que se tiene de que la iglesia autónoma, cada una, entonces trabaja por sí mismo, para su propio lado, y no debería ser así. Eh, Se supone que la iglesia presbiteriana es una iglesia colegiada, entonces corporativa, se debe a un cuerpo, ¿no? A instancias,
institucionales. Entonces, que cada uno está concadenado uno a otro. Y la iglesia local también está concadenada, entonces no puede ser que la iglesia aparte, ¿no? Y la dimensión sí, ¿no? Porque cada iglesia, esta y otra, no, pertenece a presbiterio, ¿no? Pero necesita entonces no unificar, porque seguramente que la forma de la trabajo, el contexto es diferente, ¿no? No es lo mismo, y no es por discriminar, pero no es lo mismo trabajar en una iglesia, digamos, en Tablada de Lurín, ¿no? Que estar en una iglesia en San Borja, ¿no? O en Surco. Entonces, eh, el concepto, la forma de vida, las, la constitución del grupo es diferente, ¿no? Por el contexto social donde está. Entonces, también tiene que manejarse eso al criterio también para poder ganar a la gente de ahí, ¿no? Porque de repente podemos estar en un lugar, en un lugar de clase media o clase media alta, y la iglesia está ahí, pero los hermanos que van son de medio para abajo y no se está alcanzando el barrio que está ahí, alrededor, ¿no? Entonces la iglesia se extraña a su barrio. Entonces necesita llegar de alguna manera, ¿no? Y hay elementos ahí que veían servir para llegar a ese entorno, ¿no? Ahora, ese no es un fenómeno que se da en la hipercristopén nada más, sino también en muchas iglesias que se abren y al final no llegan a impactar a su grupo social, ¿no? O al lugar donde están, ¿no? Y los hermanos vienen de otros lugares, ¿no? ¿No? Entonces, eso tiene que ver también con una visión, en todo caso, o con el liderazgo de alguna manera también, ¿no? ¿No? ¿Cuánto es ese líder, o tiene la capacidad o no tiene la capacidad para trabajar, ¿no? Porque ciertamente el llamado es el llamado, es importante, pero no basta con el llamado, diría yo, para el ministerio. No basta con decir, no, yo estoy llamado, está bien. Inclusive este llamado es muy gaseoso el asunto, ¿no? Gaseoso en el sentido de que tiene que ser, ese llamamiento debe ser tangible, o sea, visible, manifestable. Y la manifestación entonces está en la labor que realice el pastor, ¿no? Eso creo que es importante notarlo. Ahora, no estoy tampoco con la idea de que entonces tiene que ser exitista, entonces, ya, entonces sí es llamado. Y el que no gana a nadie, entonces, no, ese no es llamado. Porque Jeremías predicó toda su vida y no ganó a uno, ni siquiera a uno, ¿no? ¿No? Entonces, él no sería considerado un ministro o siervo de Dios, pero lo era, ¿no? ¿No? Entonces, no es la cantidad, es los resultados de su ministerio, porque al final sí tuvo resultados y la sociedad judía, la sociedad israelita de aquel tiempo, sí vio que Jeremías era un profeta después, lo reconoció, aunque no lo reconoció en el momento, pero se dio cuenta que sí, que era un siervo, que era un ministro. Y ahí está justamente la concepción, de que no siempre en el pastorado vamos a estar bienvenidos. Que bueno si somos bienvenidos, pero no siempre, ¿ya? ¿Cuándo van a reconocer nuestro ministerio? Cuando estemos fuera, cuando estamos alejados, cuando ya no estamos ahí. Ahí ahora sí, eh, eh, se dan cuenta de qué capacidad tenía ese pastor, ¿no? Y cuánto lo extrañamos, dicen. Eso, eso lo sé, ¿no? Porque y también de alguna manera es una buena compensación saber eso también, ¿no? De que el ministerio entonces no es la cantidad de gente que tengas, los resultados de cuánta gente entra a tu iglesia o cuántos has ganado finalmente para el Señor. Ya tiene su lugar eso, pero lo más importante es el hecho de la resultante en las vidas, en las personas, y que el mensaje que has predicado
ha quedado grabado en el corazón de ellos, ¿ya? Y cuando pasa el tiempo, no lo olvidan, está ahí presente, ¿no? Y has impactado esa alma, ese corazón, esa vida. Eso es lo importante, ¿no? Y así sea uno o dos, ya Dios se encarga también de multiplicar eso, ¿no? ¿No? Entonces, esa es la idea, creo que, del planteamiento, ¿no? Bueno, en todo caso, ahí está, hermanos, vamos a dejar esta parte y voy a ahora trabajar esto, ¿ya? Esta clase 7, el gobierno eclesiástico, ¿no? Ya hemos hablado entonces de las múltiples formas de gobierno, pero vamos a ver acá, ¿no? La mayoría de las iglesias denominacionales mantienen ya sea una forma de gobierno congregacional, presbiterial o episcopal, términos que no deben ser confundidos con las denominaciones que llevan los mismos nombres porque otras iglesias de diferentes nombres comparten el mismo estilo de gobierno. La palabra eclesiástico se refiere a la organización o gobierno de la iglesia y es derivado de la palabra ek, fuera, y kalein, ¿no? O sea, eclesia o eclesiásticos, ¿no? De la palabra eclesia, ¿no? Y esto significa, pues, asamblea, ¿no? Pero se usaba para las reuniones en la ciudad, ¿no? Por eso se llama una asamblea de ciudadanos, llamado fuera por el pregonero. Así que, en efecto, estamos discutiendo el patrón bíblico para el gobierno de la vida en comunidad de los ciudadanos del reino de Dios, ¿no? De esa manera se aplica porque la eclesia tiene que ver pues con los ciudadanos, ¿no? O sea, el cabildo, las reuniones, asambleas o simplemente en una reunión. La asamblea final se fue utilizando esa palabra, la eclesia, como cualquier reunión, ¿no? Cualquier reunión que se tuviera en un grupo dentro de la ciudad, ¿no? En Hechos hay un caso interesante con respecto a eso, que llama la atención porque habla del lío, el problema que hubo del alboroto, ¿no? Y, y se formó una, una, una reunión, ¿no? Dice acá. Vamos a ver si lo encuentro por aquí. Está en el capítulo 17, ¿ya? Eh, a ver. Ujú. Bueno, a ver si lo encuentro por acá. Dice, versículo 4, y algunos de ellos creyeron, se juntaron con Pablo, con Silas, y de los griegos piadosos gran número y muchas mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlo del pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante la autoridad de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey. Y alborotaron a los pueblos y a la autoridad de la ciudad, oyendo estas cosas, ¿no? Acá dice que tomó un grupo ahí para, eh, este, para usar a la gente, ¿no? Para usarlos, ¿ya? Y pero hay otro momento en que hay un alboroto parecido también, en donde dice que al final el grupo que estaba ahí, eh, ya cuando lo traducen, dicen, ¿no?, que el grupo, la reunión se terminó, se deshizo, ¿no? Cada uno se fue a su casa, ¿no? Y la palabra que aparece ahí en el griego, en el original, es eclesía, eclesía, ¿ya? Entonces, eso habla de que la palabra eclesía se utilizaba también para cualquier tipo de reunión, ¿no?
cualquier otro tipo de reunión, ¿no? Entonces, vamos a ver si está por aquí, pero es un pasaje donde habla justamente de ese detalle que al final dice, y la multitud o la reunión se deshizo, terminó, ¿no? ¿no? Ujú. Bueno, a ver, a ver. Acá está. Está en Hechos capítulo 19, ya lo encontré. El versículo 41, ¿no? Ese elaborado en Éfeso tiene que ver con los templecios de Diana y todo eso, ¿no? Y dice acá, el versículo 41 dice, y habiendo dicho esto, despidió la asamblea, ¿ve? Despidió a la asamblea, ¿ya? Y se había hecho una reunión, pues una asamblea, ¿no? Eh, a ver, por aquí está, dice. ¿Ve? Dice acá, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño cerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no pocas ganancias a los artífices, y los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión diciendo que estos no son dioses, los que se hacen como las manos, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga abajo, sino también que el templo de la gran diosa sea estimada en nada y comienza a ser destruida, ¿no? Dice que cuando oyeron eso, entonces gritaron grandes días de los efesios. Bueno, y la ciudad se llenó de confusión, y algunos se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, ¿no? Y queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no lo dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presente en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, ¿ya? Porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido, ¿ves? Se habían reunido, estaban haciendo ahí hasta una asamblea, ¿no? ¿Ya? Y comenzaron a hablar ahí de este asunto, ¿ya? Porque habéis traído estos hombres sin ser sacrílegos y los mejores de vuestros dioses, le dijo acá, a ver, parece que alguien que estaba defendiendo a Pablo, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencia se concede y procónsules hay, llévenlo a ellos ese. Y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. ¿Ya? Eh, a ver, ¿quién es el que está hablando acá? Entonces, el escribano dice, cuando había apaciguado a la multitud, dijo, varones de Efesios, ¿no? Ya, es el escribano que él habla y estaba en esa reunión, pues esa reunión era la asamblea y esa asamblea en ese momento era una eclesía que significa asamblea, ¿no? Ese es su término propio. Y luego dice, terminada la asamblea, ¿no? Se deshizo, ¿no? O se acabó, ¿no? Ya. Eh, Terminó de decir todas esas cosas y la asamblea terminó, ¿no? Ya. Y ahí en el texto en griego aparece eclesía, o sea que la eclesía terminó, ¿no? Ahora, quien usa
quien nos da el término eclesía o iglesia y le cambia el contenido y el uso es Pablo. Pablo es el que utiliza la palabra eclesía, ¿no? Específicamente para el cuerpo de Cristo, para el grupo de la comunidad de fe, para los del camino, ¿no? Y desde ahí ha comenzado hasta nuestros días. Hoy día, pues cuando hablamos de iglesia ya sabemos de qué hablamos, ¿no? Nunca decimos que hay una reunión, una asamblea de barrio, no decimos, está reunida la iglesia. Porque si tú dices, está reunida la iglesia, ¿qué? Los hermanos han venido, ¿no? No, es la reunión del grupo, de la junta directiva de la iglesia, del barrio con la gente porque quieren tratar ahí cosas importantes. ¿Ves? Entonces es asamblea de ciudadanos. ¿Ves? Bueno, ahora, múltiples formas de gobierno han sido adoptadas, son practicadas, ya dijimos eso también, ¿no? Y algunos de estos cuerpos religiosos se adhieren al patrón revelado en las Escrituras, ¿no? Mientras que otros ignoran ese patrón y están en el concepto de que el patrón ata a creyentes contemporáneos, ¿no? Bueno, ahí está el asunto del gobierno y una pauta sobre el asunto, ¿no? Ahora, en el principio de un gobierno bíblico es violado a menudo en la práctica entre la Iglesia de Cristo de habla hispana en Latinoamérica, aunque muchas cosas son ofrecidas para no escoger ancianos y diáconos en las congregaciones locales de las Iglesias de Cristo en Latinoamérica. Uno podría sospechar que estas excusas, en algunos casos, no son más que el esfuerzo para justificar la continuación de una forma de gobierno que no es bíblico, mientras que al mismo tiempo claman adherencia en teoría a la forma bíblica. Es verdad, o sea, pero también ya hemos mencionado que no hay un modelo bíblico, o sea, que un modelo que la Biblia diga, esta es la forma de gobierno, ¿no? Lo que hay solamente son funciones que se entienden de una u otra manera, ¿no? Tampoco hay un manual acerca de eso, ¿no? Ya, eh, el aspecto más bien del gobierno de ancianos, como está bien enraigado dentro de la iglesia presbiteriana, entonces ahí sí hay un manual, ¿no? Cómo es el establecimiento y todo eso. Yo tengo por ahí algo sobre esto y cómo levantar nuevamente el ministerio del presbiterio, ¿no? O del presbítero, porque ya muchas iglesias no lo utilizan. O en todo caso, en la práctica sí lo utilizan, pero no les llaman pues ancianos, ¿no? Le llaman líder, le llaman servidor, tienen otros nombres, ¿no? De alguna manera, otra, pero la función es esa, ¿no? Entonces, acá está la del congregacionalista que ya hemos visto, ¿no? Que aquí la idea eh, es la congregación en la que decide, ya hemos dicho, la que tiene derecho, ¿ya? Para las decisiones. Luego está, hay derivaciones quizás de ese modelo, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Especialmente, por ejemplo, las iglesias bautistas son congregacionales, no todas, pero algunas sí. Las pentecostales, las asambleas de Dios. Aunque la asamblea de Dios también hace, y esto sí es mucho más fuerte que la alianza, porque la alianza le da a la iglesia, le da la oportunidad para que haga la forma de gobierno que desea. La organización tiene una junta directiva que es como la cabeza, ¿no? Y tiene un sistema muy parecido al episcopal, ¿no? Eh, pero en la congregación, las asambleas no es congregacional tampoco. Esa es su esencia, porque se debe a la iglesia local. La iglesia local decide eso, y la asamblea es la que decide. Entonces es congregacional, pero tienen el modelo presbiterial, ¿ya? Porque en los sectores, distritos, regiones que ellos tienen, ¿no? Se levanta un presbiterio, ¿no? Y de ese presbiterio hay un representante,
¿ya? Que va al presbiterio general, ¿ya? Entonces hay el modelo presbiterial, pero también está el modelo episcopal, ¿no? Que eligen a un presidente o un superintendente que está a la cabeza con su junta directiva respectiva, ¿ya? Porque está la junta directiva y está el presbiterio aparte, ¿no? Y el presbiterio se dedica a las cosas eclesiales y pastorales. Ya, la junta directiva ya pues tiene que ver con la administración de los bienes y de los ingresos a la denominación, ¿no? Bueno, esa es otra forma de gobierno, pues, ¿no? Ya, entonces, mezcla congregacional, presbiterial y episcopal, ¿no? Entonces, ahora, eh, el sistema congregacional dice que escoge, designa y, de ser necesario, formula o remueve líderes de la iglesia. Colabora en guardar la pura doctrina, ejercita la disciplina de la iglesia y decide en materia de membresía eclesiástica. Participa en decisiones importantes que afectan la congregación entera, ¿no? Trabaja democráticamente, ¿no? Tiene que ver las decisiones por medio del voto, el voto libre a sus miembros, ¿no? Bueno, eh, es un sistema que tiene su lugar, ¿no? Ujú. Y acá en este documento, claro, está poniéndose también las formas negativas de los otros gobiernos y se pone aquí el modelo que más se acerca a lo bíblico. Pero ya hemos dicho, no hay ningún modelo bíblico en esencia que la Biblia defienda, no hay ninguno, ¿no? Eso queda a criterio en todo caso. La pregunta de cómo debería la iglesia ser ordenada, en parte, gira sobre la base de si la sola autoridad se le asigna al Nuevo Testamento o uno se afianza a la doble autoridad de la Escritura y la tradición eclesiástica. Eh, este aspecto que le digo es un gobierno corporativo o lo que se llama colegiado. Desde esa perspectiva estamos de acuerdo en que es el que más se acerca o por lo menos es bueno si lo aplicamos bien, porque también estos modelos o estos sistemas no son buenos per se, es decir, no por sí mismos, o porque ya lo aplico me va a funcionar, porque está el factor humano, ¿no? ¿Ya? Eso de alguna manera también nos limita a estos sistemas y un sistema puede funcionar en un lugar y en otro no, ¿no? Entonces eso también es un asunto particular, pero cada denominación que ya tome su propio gobierno, entonces tiene que ir perfeccionándolo eso para que funcione de alguna manera sólida y adecuada, que sirva para el bien de la congregación, ¿no? Entonces, aquí están los cargos eclesiásticos, ¿ves? Anciano, obispo, ¿no? Y, y diácono, ¿no? Que en este caso pone al pastor como autoritativo, ya los ancianos también, y al diácono sí no lo pone como, no, lo pone no autoritativo, ¿no? Bueno, podría ser ese de esa manera, pero también tiene un cargo especial y también es considerado ministro, hemos dicho, ¿no? ¿Yo? Esos son los cargos eclesiales, ¿no? Y hay que darle importancia. Y no sé si aquí también había que un poco cambiar un poco la figura o la división que tenemos del diaconado, ¿no? Que sí veo que es un elemento casi hasta secundario dentro de la iglesia, ¿no? Cuando tienen un rol muy, muy importante también, ¿no? En el periodo patrístico, el cargo autoritativo fue gradualmente bifurcado entre el obispo y el presbítero, ¿no? Cuando aquel estaba en autoridad sobre este, prevaleció una distinción entre el clero y el laico, que fue puesto por la noción reformista del sacerdocio del creyente, y durante muchos siglos tomaron forma tres formas eclesiásticas de gobierno, ¿no? Ya hemos dicho, episcopal, presbiterial
y el modelo eh, congregacional, ¿no? Acá no ha salido. Pareció que falta uno acá. Sí. Bueno, ya el congregacional lo ha mencionado, ¿no? Y está el episcopal, ya, iglesias episcopales, anglicanas, católica, ortodoxa y metodista, ¿no? Y las presbiterianas, las iglesias reformadas, ¿no? Ujú. Y aquí está el gobierno eclesiástico, ¿no? La Iglesia de Cristo no está encerrada en los espirales del eclesiasticismo, sino que son grupos autónomos e independientes de jerarquías. Los ancianos u obispos no son diocesanos, sino congregacionales, ¿no? O sea que no son dirigentes per se. No hay una pluralidad de iglesias, ¿no? Congregaciones, bajo un solo obispo, sino una pluralidad de ancianos que apacientan una sola iglesia. Entonces, aquí hay que ver la iglesia como una sola, ¿no? No solamente como una iglesia local, ¿no? ¿No? No son varias iglesias, ¿no? Sino es una iglesia, la iglesia, ¿no? En singular, la iglesia, ¿ya? Y la pluralidad está en los ancianos, ¿no? Bueno, esto es otra cosa. Bueno, acá hay un juego de palabras interesante. Dice, puesto que el término pastor se refiere al mismo oficio, como los términos obispo y anciano, el pastor o ministro no es pastor, a menos que sea el pastor obispo, es decir, uno de los ancianos de la iglesia local. Es erróneo llamarle el pastor porque el pastor es obispo, ¿ya? Eh, sí, yo entiendo también este aspecto. Aquí la palabra obispo es la clave, ¿no? Pero se ha popularizado la palabra pastor. Y yo siempre he dicho pastor, no he encontrado en la Biblia, no encuentro la palabra pastor. Lo que encuentro es la palabra pastores y la palabra ancianos, ¿no? Y también cuando se refiere a anciano en singular, también aparece anciano, ¿no? Eh, Creo que Pablo cuando dice yo anciano también, dice, ¿no? Algo así. Bueno, de cualquier manera, no puede ser el pastor porque siempre tiene que haber una pluralidad de pastores, ancianos o ancianos en la congregación. Entonces, en esto estoy de acuerdo con esta idea. No es entonces un individuo que sea pastor, aunque ya sea tradicionalizado, está ligado a la tradición no solamente de acá, sino de muchas iglesias en Latinoamérica, de paso. Le llamamos pastor al que está a cargo de la iglesia, ¿no? Eh, la Iglesia Católica tiene una diferencia. Le llama pastor al cardenal, es decir, al que está en la cabeza de toda la iglesia, ¿no? Y también los obispos que hay, que vienen a ser el presbiterio. Entonces, son los ancianos, entonces, son ancianos, ¿no? Los ancianos en la iglesia local. Ese es fundamental. Dentro de eso, uno va a hacer la función de dirigente, ¿no? Y del que va a pastorear, va a ministrar, ¿no es cierto? Esa función le hemos llamado a ese personaje pastor. Ya es costumbre, pues, ¿no? Pero vuelvo a repetir, la Biblia no aparece, pues, no aparece ese nombre en forma singular, ¿no? De manera individual. Aparece siempre ligado al grupo. Y al único que se le llama pastor es a Jesús, ¿no? Príncipe de los pastores, ¿no? O el pastor de los pastores. A ver si se le llama pastor, pastor de nuestras almas, ¿no? Bueno, en función de que hacemos el ministerio, en función al llamado de Dios y en Jesucristo, bueno, por eso también
asumimos pastores, pero no es el concepto más adecuado, pero bueno, así ha quedado y como digo, es la tradición que tenemos. No creo que hay que romper eso, ¿no? Porque algunos se baten con eso, es decir, bueno, ¿por qué no le llamamos si pastor o no, o sacerdote o ministro? Al final todos somos sacerdotes, todos somos ministros, pero unos van a hacer la función pastoral. ¿Cómo se le llamaría al que hace la función pastoral? Bueno, pues pastor. Por eso la idea es que se usa la palabra pastor, porque hace función pastoral, ¿no? Pero quienes hacen la función pastoral bíblicamente son los obispos, los ancianos. Ellos son los que hacen función pastoral, ¿no? Y de hecho que cuando en Timoteo, Pablo dice, el que anhela obispado, buena obra desea, ¿no? ¿Se han dado cuenta que nos dice el que anhela pastorado, buena obra desea? ¿Han visto que así está? Vayan al texto, ¿no? En Timoteo, cuando dice el que quiera obispado, ¿no? Y aquí creo que está, a ver, ah, Timoteo 3:2, 3:1, ¿no? ¿No? Timoteo 3:1, ¿no? Obispo anciano, el mismo individuo, ¿no? Eso está bien, correcto. ¿Con una palabra? Bueno, acá está lo de los miembros, eso sí ya no lo vamos a tocar porque, aunque hablando de eso también podría ser el gobierno también, ¿no? La constitución y pertenencia de los miembros. Los miembros serán creyentes al Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, eso dice el artículo 17. Habrán cuatro clases de miembros: miembros registrados o adherentes, miembros bautizados, miembros dedicados, miembros ministeriales, ¿no? Después habla de los oficios de la membresía, bautismo, bautismo de niñez, transferencia, reafirmación de fe, ceremonia de dedicación y también suspensión y exclusión, ¿no? Y aquí los oficiales de la iglesia, ¿no? Dos oficiales, los permanentes y los temporales, ¿no? Distinguidos por el tiempo de servicio y también por la ordenación, ¿no? Los permanentes son los presbíteros y los diáconos, cuyo oficio será hasta los 70 años de edad. En el caso de presbiterio, el presbítero docente, cuando la iglesia local pida alargar su pastorado por la necesidad propia, podría pastorear 5 años más como máximo con aprobación del presbiterio. Su oficio se instalará por ordenación al ser elegido por primera vez. La ordenación no le elevará por encima de los demás, ¿no? Bueno, es hasta los 70, entonces ya estamos ya casi, yo ya estoy en la lista. Pero las funciones habrá que hacerlo como los pastores en Estados Unidos, ¿no? Dice que los pastores están haciendo su labor ministerial hasta ancianitos, ¿no? Hasta que se van, ¿no? Acá está, los proyectos serán docentes o docente o pastor o los gobernantes, ¿no? Son dos clases de presbíteros. Los temporales o oficiales temporales son los prodiáconos y evangelistas, cuyo oficio será de 1 año y podrán prolongar su tiempo cada año por nombramiento del consistorio, ¿no? Acá está la función del presbítero docente, ¿ve?
Definición de pastores. El presbítero docente o pastor será responsable para administrar la palabra de Dios y los sacramentos de la iglesia local, aunque él o ella pertenezcan al presbiterio, ¿no? Y fíjense que acá está él o ella, yo no sabía que eso estaba, me parece, sí, sí, creo que lo vi, porque eso sí lo hemos agregado, pero no sé ahora el documento cómo va, yo no pude estar en la asamblea ahora, pero acá está, capítulo 24, ¿no? Ujú. Para ministrar la palabra de Dios, sacramentos en la iglesia local, aunque él o ella pertenezca al presbiterio, ¿no? O sea que aquí está abriendo la posibilidad de que el, el ministro sea hombre o mujer, ¿no? Eso es lo que está haciendo ahí. Entonces tenía que ver si, si puede haber una pastora, ¿no? Bueno, por lo menos acá sí da la idea que se puede tener pastoras. A ver, sí, acá dice, ¿no? Él o ella. Acá hemos cambiado un poquito. Hemos puesto pastor maestro, eso es otra cosa. Este es un agregado que estamos poniendo para incluir también a los que se dedican a la enseñanza, ¿no? Como parte del ministerio. Porque ahí hay una cuestión también ahí. Solamente es considerado el ministerio como pastor de iglesia, pero la función pastoral es evangelizar, enseñar, ¿no? Bueno, todo eso considerado, ¿no? Después está, no, sí, en buena parte puse aquí, bueno, ese aspecto de con más especificidad el asunto del Ministerio de la Mujer, ¿no? Eso ya es otro aspecto. Pero ese artículo 24 está interesante, ahí estaba el detalle, ¿ya? Creo que acá está cuando se trata de cómo eligen un pastor y todo el proceso, ¿no? Estas son disposiciones especiales, el reglamento interno, acá está. Por acá creo que está eso. Acá está el presbítero docente. Ujú. Bueno, por ahí debe estar esa parte que hemos ido planteando con respecto al pastor, ¿no? Acá está, ¿ves? Dice, los ministros eclesiásticos tienen la autoridad de administrar la predicación o sacramentos dentro de la iglesia sin discriminación de sexo, ¿no?
ministerio de la iglesia. Entonces ahí está bueno más lo otro que dice él o ella, ya está indicando de que la función puede ser tanto de hombre como mujer. O sea, que en la IP Christopher puede haber ordenación de mujeres, ¿no? Pero bueno, ahí está. Bien, ya nos queda entonces algunas cosas aquí para digamos, la intervención de ustedes y terminar la clase. A ver, Pastor, una pregunta. sí, sí. ¿El año sabático todavía está vigente o ya está? Ya no, ya funcionalmente, bueno, está en el estatuto, pero ya no hay año sabático, porque en una asamblea se decidió que ya no. Sí. Eh, Hay algunos pastores que creo que sí lo pueden tomar, pero ya no se practica, no se practica eso. Sí. Pastor, Falta que esa clase de Word lo va a mandar, pastor, al grupo. sí, sí, sí lo Ah, mando. Yo, gracias. no, no funcionó eso también, ¿no? Porque curiosamente el pastor tomaba su año sabático, se iba a descansar, se iba a otro lugar y al final lo apoyaba una iglesia y se quedaba en la otra iglesia, ¿eh? Y ya no volvía en esos casos, ¿no? ¿Ya? Y bueno, no ha sido muy productivo ese aspecto, por eso parece que lo sacaron, ¿no? Hay unos detalles que se tenía, la forma y que ha ido cambiando, pues, ¿no? Sí. ¿Algo más? Zulin, te he escuchado, estaba calladita ahí. Adrián, Sí, eso, todo bien, entendible. ya, te he Ah, entendido. pastor, le quería preguntar sobre las lecturas. En total, ¿cuántas lecturas tenemos que presentar? Porque hay 8 lecturas. Bueno, de esas 8 yo había dicho que escojan 4, 4. ya, Ah, ya. ya, pero de esas 4 ya les voy a dar perdonar también, ya, porque ya si vamos a hacerlo esto, am, digamos, con todo el tiempo, ya estamos casi al final, entonces mejor hacemos de esta manera. Este, de estas, creo que no me han respondido ninguno, ¿no? Entonces, yo creo ah, creo que no mandé tampoco, ¿no? Los libros, ¿o sí? ¿Tienen Sí, los los libros? mandó por el grupo. Sí, ya. Sí. Entonces, de eso, hágame 2, lean a uno de esos, ¿no? Me dan 2. Y lo que más quisiera es más bien un trabajo final, ¿ya? Eso creo que es mucho mejor. Uno sobre educación cristiana o algo sobre teología pastoral, en este caso estoy poniendo como ejemplo la disciplina en la iglesia, o puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Puede ser la consejería, la predicación, la función pastoral hacia la sociedad, en fin, ¿no? Podría ser. Y la otra es la misión, ¿no? En este caso está la misión de Pablo a los gentiles, su método de estrategia, ¿ya? También puede ser ese, o hablar de la misión de la iglesia, ¿no? O, o qué es misión de Dios, por ejemplo, ¿no? Entonces, bajo esos 3 rubros, toman uno, ¿ya? Y hacen un ensayo, ¿ya? Entonces, dos lecturas y ese trabajo final, ¿ya? Claro, ese va a ser el ensayo entonces, en Sí, sí, todo caso. sí, Más o sí. menos, más o menos, ¿en qué consiste, pastor? O sea, el trabajo que se va a hacer ahí, como Es ensayo. plantear, pues, por ejemplo, trabajar algo sobre educación cristiana, cómo es el aspecto de la educación cristiana, pues trabajar los principios, bases de la educación cristiana, ¿no? La práctica en la iglesia. eh, el otro sería, y cuando habla de educación cristiana, generalmente, y en la presbiteriana está bien grabado, está ligado a educación cristiana, a escuela dominical. Yo Mm, educación cristiana para mí no es solamente escuela dominical, pero ese es mi idea, mi concepto,
personal y que lo he aplicado también y he pastoreado de esa manera, porque yo estuve en una iglesia militar como pastor de educación cristiana y en esa tarea tenía la escuela dominical, la escuela de discipulado, la escuela de misiones y Ah, evangelismo, bien. ¿no? Y teníamos también el instituto bíblico, o sea, formé un instituto que ahora es seminario. Todo eso era la función de educación cristiana, ¿no? En una iglesia. Entonces no se reducía a la escuela dominical, como digo, ¿no? Pero sí trabajaba yo, con la directora de escuela dominical, trabajamos ahí de brazo, de la mano, ¿no? Juntos y la guié en toda la tarea, pero también estaba en la escuela bíblica de discipulado, que yo preparaba a los encargados de las cédulas y creo que día martes era, los reuníamos antes de la oración para la instrucción y darles el material de lo que iban a hacer para la célula, ¿no? Entonces trabajaba eso. Y el día miércoles era la escuela bíblica de discipulado, ¿no? Entonces tenía eso, tenía la formación de los materiales para las células de la escuela de discipulado, luego también entonces se formó el Instituto Bíblico y como digo lo otro también que veía también la escuela de misiones y evangelismo y también apoyaba a los jóvenes, pero ya era ya por otra, no era parte de educación cristiana, sino como una labor ya, ¿no? Dentro del ministerio, ¿no? Entonces tenía varios encargos ahí. Pero ustedes aplíquenlo, si quieren, solamente escuela dominical, ¿no? Porque ese es el modelo de la IP Cristo P, ¿no? Sí, pastor, en la primera clase usted repartió los temas y algunos Sí, temas que mis hermanos tengan que coger de ahí. sí, pues, sí, sí. Entonces cojan nomás y ya, ¿ya? Y de las lecturas, hagan pues dos lecturas y nada más, informe que no sea muy grande, ¿no? Y que no sea tan pequeño también, ¿no? Pero, o sea, que se entienda que han leído. Eso es lo importante, ¿ya? Bueno, ahora sí, los dejo hermanos. Dios les bendiga. Ya, pastor, bendiciones. De alguna manera Pastor. espero que haya ayudado en parte a esta tarea de lo que es el gobierno y las pautas también que tiene, y especialmente lo hemos aplicado en el contexto de la IP Cristo P, ¿no? ¿No? Eh, Espero que haya ayudado en parte, ¿no? A las inquietudes que puedan tener ustedes, ¿no? Y sobre todo tratar de centrarlos hacia lo que es el motivo de lo que la IP Cristo P tiene como organización, ¿no? Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. Dios. Señor, pastor, Bendiciones, hermano. bendiciones. Cuídense, Dios, bendiciones. hermano.